Muy bien. Buenas tardes a todos, chicos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Derivado de que el día de ayer, martes 11 de mayo, no tuvimos clases, yo les comenté que se podía grabar la clase y poderles subir el video para que ustedes puedan hacer su actividad. Como ayer yo no alcancé a hacerlo, lo estoy haciendo hoy miércoles, voy a dar oportunidad que se suba hasta el día sábado 15 de mayo, hasta las 11:59 de la noche. Entonces comenzamos con la página 57, es la práctica 7, se llama funciones en Excel. ¿Qué es una función? Bueno, una función es lo mismo, ¿es lo mismo que una fórmula? No, una función es muy parecida a una fórmula, pero en este caso una función es una palabra que ya viene reconocida, predeterminada por el Excel. Por ejemplo, la función suma. La función suma la hemos visto en muchas ocasiones y ya es una palabra que viene determinada, por ejemplo, aquí en el Excel. Basta con poner, con todas las fórmulas y funciones iniciamos con igual. Y luego yo voy poniendo S y se van poniendo, todas estas son las funciones. Todas estas son las funciones. Suma. Y elijo la función que quiero poner desde E1 hasta E2. Es decir, la suma que hay entre E1 y E2. Esto es una función. Maestro, y entonces, ¿cuál es la diferencia con la fórmula? La fórmula inicia también con el signo igual, pero es una forma de evaluar, de sumar a través de un operador aritmético. Estos resultados son los mismos. Suma E1, suma desde E1 hasta E2, o E es igual a E1, perdón, la celda es igual a E1 más E2. Esta es la diferencia entre función y fórmula. El resultado va a ser el mismo. Nada más que si yo necesito sumar aquí muchos elementos, E3 más E4 más E5, imagínense, ¿no? Imagínense 1000 elementos. Y aquí basta solamente con decir, bueno, desde E1 hasta E1000, ¿no? Y agarra los 1000. Esa es la diferencia entre fórmula y función. En este caso, nosotros vamos a estar utilizando funciones. Y bueno, son palabras ya reservadas que reconoce el propio Excel. Promedio, suma, raíz cuadrada, tiene miles de funciones Excel que se pueden utilizar. Bueno, hay dos actividades en esta práctica. La actividad 1, que consiste en lo siguiente. Dice, abre un nuevo libro de Excel, configura la página, eso ya lo sabemos hacer. Vamos a poner los siguientes encabezados. El pie de página también ya lo sabemos trabajar. Vamos a ponerle nombre a la hoja, se va a llamar ventas. No guarden el archivo con este nombre, pónganle otro nombre, que es el nombre de ustedes. Y luego dice, introduce los siguientes datos según la tabla. Entonces, en A1 vamos a poner registro de ventas. A2 vamos a poner semestre enero-junio 2017. Hasta A4, mes B4, sur, C4, centro. Y así sucesivamente. Yo por aquí ya lo tengo. Aquí yo les estoy ayudando lo que tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer en una tablita. Pueden configurarla, pueden ponerle color. Yo, por ejemplo, aquí voy a combinar para que se centre. Aquí también vuelvo a combinar.
Aquí no combino, pero sí centro. Y a todas les vamos a poner marcar sus líneas, sus bordes. Esto lo puedo poner un poquito más grande. Podemos combinarlo. Es una celda. Son espacios, por así decirlo. Algo así. Y bueno, dice que hay que poner la siguiente información. En la celda B5, esta información. B6, B7, B8, B9, C5, hasta llegar a D10. Ponemos esta en la información. Esto ya lo tenemos. Los meses son los que están aquí. Aquí están los meses. Hasta junio. Y luego ya nos empieza a decir qué es lo que tenemos que hacer. En la celda E5 vas a poner la función suma. En la celda F5 vas a poner la función promedio. Y luego dice que se copia el contenido de las celdas desde E6 hasta E11. Hacemos un arrastre. Ahí. Hacemos un arrastre desde E6 hasta E11 y desde F6 hasta F11. Bueno, hasta ahí termina. Bueno, todavía no. Después el punto 11 aquí, dice, en la celda B11, inserta una función para calcular el total de ventas por zona y cópiala al rango C11 hasta F11. Entonces, ocupamos sacar o calcular el total de ventas por zona. Un total de ventas se refiere a una suma. En B11 estamos hablando de que aquí vamos a aplicar una función desde B11 hasta F11. Y luego sigue, dice, en la celda B12 inserta una función para calcular el promedio. Ojo, entonces ahí vamos a utilizar la función promedio por zona. Desde B12 hasta D12. Por último dice, escribe la función para el proceso según se indique en la tabla. La mayor venta por zona es, esto no lo hacemos, esto lo dejamos, solamente llegaría hasta el punto 12, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta ahí termina la hoja 1 que se llama ventas. Y luego sigue la actividad 2, que es un seguimiento de la actividad 1. Vamos a trabajar en el mismo libro de Excel, pero ahora nos da otras indicaciones. Esto ya lo sabemos. A la hoja 2 le vamos a poner el nombre de ecuación lineal. Y de esto se va a tratar, de una ecuación lineal. Insertamos aquí los datos, como nos lo piden. ¿Se acuerdan que una ecuación lineal la resultante es una gráfica, es una línea recta? Son ecuaciones de primer grado. Y luego dice, introduce el contenido de las celdas de acuerdo con la tabla siguiente. En la celda de 2 vas a sacar la raíz cuadrada de B4. Recordemos que B4 ya lo tenemos por aquí. B4. Estamos hablando de B4, de este valor de 9. ¿Qué función vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la función raíz cuadrada. Y si no, hay que investigar. E3, promedio del rango de celdas desde A5 hasta A11. El valor más alto de la columna, ahí yo les regalo esa función, es la función max. El valor menor de la columna B, la función min. Potencia, existe la función llamada potencia. Factorial, existe la función llamada factorial. Convertir a radiones el valor de A4, existe la función llamada rad o radianes.
van a utilizar ahí solamente funciones, desde E2 hasta E8. Hay que completar la columna F desde F2 hasta F8. Y ahí termina lo que es la actividad 2. Nos pasamos a la práctica 8 y aquí vamos a hacer un gráfico en Excel. ¿Qué es un gráfico? Bueno, son gráficas, estadísticas que se pueden utilizar para interpretar, para darle una mejor interpretación a la información. Existen gráficas de barras, existen gráficas lineales, existen las circulares o de anillo, las de estadística, las dispersas, las de dispersión, las de superficie o radiales. Las más utilizadas son, en este caso, las gráficas de columnas o de barras. Ahí están. Vale la pena que puedan leer esta información. Y bueno, aquí hay actividad 1. Sucede que en el mismo libro de Excel que acabamos de trabajar hace ratito, vamos a abrir una tercera hoja. Y bueno, aquí nos pide márgenes, esto ya lo sabemos trabajar. En este caso nos dice que cambiemos el nombre de la hoja 1, en este caso no es la hoja 1, es la hoja 3 y le vamos a poner gráficas en columnas. Así se va a llamar la hoja 3. Y vamos a poner la siguiente información. Es una información de estudiantes, donde hay grupos desde la A hasta la E, son 5 grupos, y bueno, hay estudiantes inscritos, ausentes, evaluados, aprobados y reprobados. Y aquí nos va a ir indicando qué es lo que tenemos que hacer. Léanlo muy bien, sean lo más de favor detallistas posible, y tendría que terminar con una gráfica más o menos así, de esta forma, con una tabla así y con una gráfica más o menos así. Lo que se está haciendo aquí es graficando esta tabla. Bien, esta es la hoja 13. Y por último, en la hoja 4, que es la actividad 2 de esta práctica, le cambiamos aquí los parámetros, y la hoja 4, no es hoja 2, es hoja 4, le vamos a poner el nombre de ecuación lineal. Y ahí, muchachos, vamos a hacer lo que nos pide. En este caso, vamos a hacer, no es una ecuación lineal, es una ecuación cuadrática. Vamos a graficar, esta gráfica, esta función, esta ecuación de segundo grado. Y igual a 3x cuadrada más 2x más 3. Ustedes ya saben hacer una tabla de valores donde x toma el valor desde menos 4 hasta 4 y y son los valores que nosotros le vayamos a dar a cada x. Aquí nos va diciendo cómo le vamos a hacer. No es difícil, es bastante sencillo. Les tenía que quedar algo así hasta llegar a esta tabla que está aquí. Estos son los valores de x desde menos 4 hasta 4 y estos son los valores de y desde 43 hasta 59. Es decir, va a haber una parábola o una curva. Cuando son ecuaciones cuadráticas hay curvas o semicírculos. Y después vamos a graficarlo, que aquí nos dice cómo, y tendríamos algo más o menos así. Desde 40 hace esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva. Lo que se debe ver es esa curva. Omitan el fondo, no importa que no le pongan fondo, solamente la gráfica.
Y hasta ahí termina nuestra actividad. Entonces son 4 actividades en una sola hoja. La hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4. De hecho, voy a dar chance hasta el día domingo de esta semana para que lo puedan subir y no tengan problema a la hora de cargar. Cualquier duda, por favor, avísenme en lo que les pueda yo ayudar. Con mucho gusto. No es difícil, solamente es de que se pongan el manual a un lado y pongan a hacerlo al pie de la letra. Pero no debe haber ninguna dificultad. En dado caso de que lo haya, por favor avísenme, yo estoy para servirles. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho.